Escuela de Saber. Camino de Santiago, por Francisco Singul. La hospitalidad jacobea, parte 2. A partir del siglo XII se asientan las órdenes militares internacionales en Occidente, en los caminos de peregrinación que enlazaban con los puertos de partida para Tierra Santa y a lo largo de las rutas compostelanas. Muchas veces estos caminos eran coincidentes, de modo que, según fuese la orientación de los peregrinos, los freires protegían y ayudaban a todos aquellos que se dirigían piadosamente a Jerusalén, Roma o Santiago. En estas rutas destacan los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén, conocidos como hospitalarios o sanjuanistas, y también la Orden del Temple, y en menor medida la Orden del Santo Sepulcro. Estas tres órdenes militares tienen su origen en Tierra Santa, en el contexto histórico de las cruzadas y de la protección de los cristianos que peregrinaban a los santos lugares. El origen del concepto monje-soldado, no obstante, se encuentra en el Islam, en concreto en el Ribat, es decir, en el monasterio fortaleza habitado por almorávides que eran hombres santos que alternaban las cesis con la defensa de la frontera. Por eso no es raro que fuesen territorios de frontera como Palestina y España en el siglo XII, donde florecieron las órdenes militares cristianas. De origen hispano es la Orden de Santiago, nacida en 1170 en la frontera de Extremadura, en Cáceres, cuya función primordial era la defensa de la frontera, aunque con el tiempo llegó a participar de la red asistencial de la ruta jacobea e incluso se instaló en Tierra Santa, en Antioquía, tras la caída de Edesa, para participar en la experiencia cruzada. Pese a todo, la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén fue la más entregada al cuidado de los peregrinos. Sus orígenes, a mediados del siglo XI, están ligados a un grupo de Amalfi que, tras la conquista de Jerusalén en 1099, desarrolla una labor de acogida de peregrinos en la Ciudad Santa. A mediados del siglo XII, la Orden del Hospital se militariza para defender con las armas los santos lugares y su propio patrimonio, pero sin olvidar el patrocinio de un gran hospital en aquellos centros donde, sucesivamente, se localizó la Casa Madre: Jerusalén, San Juan de Acre, Chipre, Rodas y Malta. Desde el primer tercio del siglo XII se difundieron los hospitalarios en Occidente, instalándose en Aragón y Cataluña, a la vez que la Orden del Temple, gracias a las donaciones de tierras y vasallos que obtenían de los reyes, por su ayuda en la lucha contra los musulmanes. Compaginaban los hospitalarios y templarios este espíritu guerrero con la vocación de ayuda a los peregrinos, logrando organizar una red asistencial que será más densa en Occidente tras la pérdida de Jerusalén en 1187 y tras la caída de Acre en 1291. Será, en efecto, tras la conquista de Acre por los musulmanes, cuando los hombres del Temple y del Hospital se trasladen masivamente a Occidente, llevando consigo su capacidad organizativa, combativa y asistencial. La Orden del Hospital se situó en Italia y en la Vía Tolosana, a lo largo de la ruta de doble dirección que conduce a Roma y a Santiago, al tiempo que se introducían en Castilla y León, contando con la ayuda de la reina Urraca y de Alfonso VII, para ocupar villas y lugares estratégicos del Camino de Santiago. Urraca, que había iniciado en 1113 las donaciones, continuó favoreciendo a los sanjuanistas, otorgándoles tierras en el valle del río Guareña. Alfonso VII, por su parte, en 1126, les entrega la villa de Atapuerca, en Burgos, en el entorno del Camino francés, y en 1127 les ofrece terrenos próximos al Duero para edificar un hospital. En Pamplona se instalan los hospitalarios en 1173, con el apoyo del obispo don Pedro de París. Estella se convirtió también en otro de los centros de la Orden de San Juan. Fue tan fecunda la historia de los sanjuanistas en Navarra que la segunda mitad del siglo XII alcanzaron la cifra de 50 monasterios, con Puente la Reina como centro de su actividad.
En Castilla y León ocuparon puntos estratégicos de la ruta jacobea, construyendo hospitales y cuidando de una serie de puentes fundamentales para la infraestructura física de la peregrinación. El primero era Puente Fitero, después Puente Órbigo y en Galicia Portomarín, en el río Miño. La localidad leonesa de Hospital de Órbigo, que todavía conserva su iglesia sanjuanista, fue encomienda importante de estos caballeros, valerosos en el cuidado del puente y el hospital. También fue sanjuanista en el siglo XII Puerto de Manzanal, y a partir de 1155 se extendieron con mayor facilidad en Castilla, atendiendo a la llamada de Alfonso VII, mientras que en León se instalaron a partir de 1182, por deseo de Fernando II. La orden continuó desarrollando su obra hospitalaria en el Camino de Santiago, pero en la España cristiana del último tercio del siglo XII, a pesar de seguir con su tradición asistencial, tuvo que ser militarizada, asimilando el creciente espíritu cruzado peninsular. Fue tal el cambio que el Papa Alejandro III, hacia 1180, tuvo que recordarle al maestre Roger de Les Moulins que, según los principios de la orden establecidos por Raimundo de Lepuy, sus hombres tenían como principal objetivo el hospitalario y que solo en circunstancias especiales debían empuñar las armas. Ya estaba bien avanzado el siglo XII cuando Galicia comienza a tener vínculos con los caballeros hospitalarios. Se instalaron en Paradela, Lugo, y recibieron en 1142 de Alfonso VII la iglesia de Ferreiros y varios derechos en Sarria. En 1158 reciben de Fernando II la villa de Portomarín. San Nicolás de Portomarín, templo románico construido por el taller del maestro Mateo, fue la iglesia castillo de una comunidad que tenía bajo su control el puente que cruzaba el Miño y dos hospitales próximos, el Hospital del Burgo de San Pedro y el Hospital del Burgo de San Nicolás. Los sanjuanistas de Portomarín atendían personalmente el Hospital de San Nicolás, construido en 1126 por el maestro Pedro de Ustambén, conocido como Pedro Peregrino. El edificio, situado tras la iglesia de San Nicolás, era de modelo basilical, con 3 naves y ábside en la cabecera, donde se situaba la capilla. Esta disposición ayudaba a que los enfermos pudiesen asistir a misa desde sus lechos. Fue reconstruido este hospital en 1484 por Fray Juan Piñeiro, comendador de Trevejo y Portomarín, quien auspició también la construcción en 1475 del Palacio de la Encomienda. La otra orden de caballería que atendió a los peregrinos, aunque su finalidad no era esa, fue la de los pobres caballeros de Cristo, más conocidos como los Caballeros del Temple, o Sacra Milicia del Templo de Salomón. Esta orden tiene sus orígenes en Jerusalén, hacia 1120, y fue fundada por 9 caballeros francos liderados por Hugo de Payns y Godofredo de Saint-Omer. Esta comunidad se comprometió ante el patriarca de Jerusalén a vivir en castidad, obediencia y pobreza, al modo de los canónigos regulares, al servicio de Dios y de los santos lugares. Aunque la defensa del reino cristiano de Jerusalén y de otras zonas de frontera donde se establecieron, como Hungría, Valencia o los Algarbes, obligó a los templarios a desarrollar su actividad militar, muchas de sus casas servían como hospitales. El Temple llegó a tierras hispanas después de que el rey aragonés Alfonso I el Batallador muriese sin descendencia y les dejase parte de su reino en herencia. El célebre testamento de octubre de 1131, reafirmado por el monarca en 1134, legaba su reino a las 3 órdenes de Tierra Santa, los templarios, los hospitalarios y los canónigos seculares del Santo Sepulcro, encargados de la administración y servicio litúrgico en el santuario que guarda la tumba vacía de Cristo. No fue posible hacer realidad la voluntad de Alfonso el Batallador, pero las órdenes fueron compensadas con grandes posesiones en Aragón. La expansión mediterránea de este reino, con la conquista de Valencia y Mallorca, le debe mucho a la organización militar templaria. Llegaron a Castilla y a León poco después, contando con el favor de Alfonso VII y de Fernando II. La labor templaria en la reconquista hispana fue meritoria,
teniendo una intervención decisiva en la victoria cristiana sobre los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y en la conquista de Sevilla en 1248. Al igual que sucedía en otros reinos europeos, la monarquía hispana supo aprovechar la fuerza militar de los monjes guerreros en su lucha contra el Islam, a cambio de concesiones territoriales. En el periodo de poco menos de 2 siglos, desde principios del siglo XII hasta principios del siglo XIV, los templarios desarrollaron una nutrida red de castillos, conventos y basílicas en los reinos hispano-cristianos, muchos de ellos ubicados en el Camino de Santiago. La red de castillos conventos templarios en la ruta compostelana comenzaba en Sangüesa, Navarra, en el lugar de San Adrián. Gracias al patrocinio de Alfonso I el Batallador, el temple mantuvo una fuerte presencia en Aragón y Navarra hasta su desaparición. En Puente la Reina había Casa del Temple, pues el rey García Ramírez les cedió en 1142 la Villa Vieja, donde los monjes caballeros cuidaron del camino, ofrecieron hospitalidad a los más necesitados y cama a los peregrinos. En La Rioja y Castilla, los templarios poseyeron varios lugares vinculados al camino de peregrinación. Las ruinas de la granja de Buradón parece que pueden ser uno de ellos. La iglesia de San Miguel de Arlanzón también cuenta con atribución templaria. En Villalcázar de Sirga, célebre por la iglesia de Santa María la Blanca y por la imagen de la Virgen que tanto lirismo inspiró a Alfonso X el Sabio, contó con una encomienda templaria relacionada con su iglesia gótica. En Carrión de los Condes, el temple atendió la iglesia de Santiago y aparecían asociados sus hombres al Hospital de la Herradura. La villa de Terradillo de los Templarios, con un topónimo tan evidente, era dependencia jurisdiccional de la orden. En el Reino de León, los monjes guerreros se instalaron en Rabanal del Camino a inicios del siglo XII, pero será en Ponferrada donde pudieron sostener desde principios del XIII hasta 1312 un enorme castillo-convento que custodiaba el Camino de Santiago, el Puente y la Vega del Sil. La localidad de Puebla del Burgo y su iglesia dedicada al apóstol también fueron fundaciones templarias. El temple poseyó en Galicia varias encomiendas y bailías. Hay huella de la orden en varios lugares ligados al camino inglés. Tuvieron posesiones en Betanzos y en las afueras de Pont-de-Dumé poseyeron la iglesia románica de San Miguel de Breamo. También hubo una importante comunidad templaria cerca de la actual A Coruña, en el Burgo de Faro, población fundada a mediados del siglo XII, en tiempos del rey Fernando II. Por su creciente importancia, la Puebla del Faro, que crecía con el temple, le hacía sombra al puerto coruñés, fundado por Alfonso IX a principios del siglo XIII, por lo que el propio rey leonés optó por comprarla y agregarla a la urbe coruñesa, dotada del fuero de Benavente. La orden templaria tuvo en tierras del interior de Lugo, ligadas al llamado camino primitivo, el coto de San Cid do Ermo, en Guntín, fundado antes de 1166, en cuyos límites pasa el camino que comunica Lugo con Santiago. Un dato significativo es la existencia de un hospital en este coto templario. Con la extinción de la orden a principios del siglo XIV, el coto de San Cid do Ermo pasa a los Ulloa, futuros condes de Monterrey. También había templarios en un lugar significativo del Camino del Sudeste, continuación de la Vía de la Plata, en las inmediaciones del santuario de Santa Mariña de Augasantas, a poca distancia de la ciudad de Ourense. En este enclave se conserva la inacabada Basílica de la Ascensión, construida sobre una cripta de bóveda de cañón apuntado que cobija restos materiales de la cultura galaica prerromana, popularmente conocidos como Forno da Santa, el horno de la Santa. Después de su desaparición, la mayoría de los bienes del temple en Francia y en España pasaron a manos de los sanjuanistas, obedeciendo a la bula Ad Providam, firmada por el Papa Clemente V el 2 de mayo de 1312. Otra bula papal, firmada por Juan XXII en 1317, decretaba que todos los bienes templarios del Reino de Castilla y León
ciudades, villas, castillos, casas, bailías, iglesias, tierras, rentas y bienes muebles pasasen a la Orden de San Juan de Jerusalén. No obstante, parte del patrimonio templario de Galicia y León pasó a manos de la corona, otra parte fue a parar a la Orden del Hospital y otra buena porción fue cedida por Alfonso XI al conde de Lemos y a la Casa de Andrade. Entre las órdenes militares nacidas en la España del siglo XII destaca la Orden de Santiago, fundada en Cáceres en 1170 bajo auspicios del rey Fernando II y convertida en Sacra Milicia en 1171, gracias a un acuerdo con el arzobispo compostelano Pedro Gudesteiz, quien les ofreció una bandera con una cruz en forma de espada, la conocida Cruz de Santiago, aceptándolos como vasallos al servicio del apóstol y de sus peregrinos. Pese a este vínculo con el apóstol y sus caminos, los santiaguistas se independizaron de la Iglesia compostelana en 1175, desplazando el núcleo de su poder a Castilla, a la fortaleza de Uclés, bajo dependencia directa del Papa. La orden estaba gobernada por un maestre y 13 comendadores, hasta que los reyes católicos reclamaron su dirección, quedando así vinculada a la corona. Aunque entregados a la defensa de Toledo y de la frontera del río Tajo, los santiaguistas también poseían una red de conventos, colegios, monasterios y hospitales en el Camino de Santiago. En el Camino francés se situaba el Hospital de Villamartín, cerca de Carrión de los Condes, fundado en 1196 como albergue de leprosos. Entre Calzadilla y Ledigos estaba el Hospital de Santa María de las Tiendas, conocido por los peregrinos francos como el Convento del Gran Cavalier. En León se levantó el Hospital de San Marcos, cedido en 1176 por Fernando II a los santiaguistas. Siglos después, los reyes católicos, como gobernantes supremos de la orden, mandaron edificar el edificio renacentista de San Marcos, construido en tiempos de Carlos I. En el Camino francés, en las tierras lucenses de Palas de Rey, fue muy célebre el priorato santiaguista de San Salvador de Vilar de Donas, perteneciente a la orden desde 1184. En dicho año, fue donado a la Orden de Santiago para que en él tomasen hábito y celebrasen capítulos sus caballeros. Subsiste la iglesia tardorrománica construida entre 1224 y 1245 con planta de cruz latina, nave única, crucero y cabecera de 3 ábsides. Este templo y su desaparecido claustro eran los espacios destinados a enterramiento de los miembros de la Orden en Galicia. En la meta del camino, la hospitalidad en la Compostela medieval se ejercía a través de la institución asistencial pública ubicada en la Plaza del Paraíso, frente a la Puerta de Francia de la Catedral. El Hospital de Santiago funcionó durante todo el medioevo, sostenido por las donaciones de la Mitra compostelana. Su capacidad se veía desbordada cuando llegaban grandes peregrinaciones y no podía atender adecuadamente la gran demanda de lechos. Cuando esto sucedía, la propia Basílica Apostólica funcionaba como hospedaje y centro asistencial, y sus naves se llenaban de peregrinos que oraban, dormían y comían, contentos ante la proximidad de las reliquias del apóstol Santiago el Mayor. Síguenos en escueladesaber.com.